Bueno, el motivo de este video claramente es para la tarea y es para ver si mi tema podría considerarse un movimiento social o no. Mm, y bueno, el tema principal es una interrogante del por qué el vino no está tan arraigado a la cultura mexicana como otras bebidas alcohólicas, ya sea tequila, mezcal o hasta el pulque, ¿no? Que actualmente es algo que a todos les gusta. ¿Por qué el vino no? ¿Por qué el vino no está en una fiesta siempre o así? O sí lo está, pero solamente si lo amerita, si es algo tan especial que digan, compren vino. O si vamos a una inauguración de alguna, no sé, algún museo, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿por qué solamente en épocas especiales o con personas que tienen varo para comprar vino? Esa es como la gran interrogante de todo esto. Y bueno, vamos con la información. Y pues bueno, tenemos que hablar un poquito de historia, cómo llega el vino a México. Y pues este vino en 1524 con los españoles, con el querido Hernán Cortés, que cuando llega aquí a México da la orden de que por cada 100 nativos se debían plantar 1000 viñedos. Entonces, imagínense, pues hubo una expansión total de las uvas, de los viñedos aquí en México. Y básicamente era como una reserva, ¿saben? Como que los españoles decían, no hay problemas, allá en España se nos acaba el vino, acá tenemos a los indígenas haciendo mucho vino. Era eso, más que nada, ¿no? Pero, pues se sabe que en México, desde esos principios, se empezó a crear un vino de calidad, porque el clima favorecía y ha favorecido siempre. Entonces le empezó a hacer la competencia al vino de España. Y las personas de aquí dejaron de consumir lo español y pues claramente a los españoles no les gustó. Fue hasta 1699, o sea, más de 100 años después, ¿no? De que se estuvo produciendo vino en México, así chambeando. O sea, en ese tiempo imagínense cuántas familias, ya sean de mestizos, criollos o personas indígenas aquí en el país, pues cuántos no, pues se volvió parte de la economía de la casa, ¿no? O sea, de mi familia se dedica a esto y ya, ¿no? O sea, en esos creo que hasta fueron más de 150 años, ¿no? ¿Cuántas personas, pues básicamente, pues se volvió su trabajo, ¿no? De eso vivían y pues se pasó de generación tras generación. El rey Carlos II, aquí hay una foto de él, manda a destruir todos los viñedos de México. Todos. Porque estos le hacían la competencia a España, ¿no? Se dio cuenta que sus españoles estaban en declive, que su cultura del vino ya no estaba floreciendo tanto. Entonces, para protegerlos, mandaron destruir todos los vinos, o sea, mandó una carta real así de que queda prohibido la producción de vino, ¿no? Mexicana, bueno, en la Nueva España, en el Nuevo Mundo. Queda totalmente prohibido, todo lo que se consuma debe ser español. Fue una imposición, básicamente, ¿no? Por este güey. Y eso es como lo principal, ¿no? Lo que vino. Entonces, y bueno, después viene el Tratado de Mercedes, que en pocas palabras es que te otorgaban tu tierra, o sea, como que te registraban en un libro donde decía, esta tierra es de tal y tal y tal, que eran concesiones otorgadas por la corona para las comunidades en la cual se debía de pues ejercer una explotación agrícola, ganadera o minera y pues era para organizar el territorio y aprovechar los recursos naturales y todo esto, pero pues sabemos que pues en la época de la colonia pues quienes prevalecían pues eran pues los españoles, ¿no? Hijos de españoles, todo esto. Entonces, pues de nada servía que si a una persona indígena, a una familia indígena le dieran su territorio, siendo que después un español iba a comprar el terreno y los iban a desplazar. Eso era lo que pasaba, ¿no? Entonces es un poco controversial eso de el Tratado de Mercedes, pero bueno, eso es lo que pasó. Y ahora sí es donde viene el bueno. ¿Dónde viene esto, no? ¿Quiénes lucharon por el vino en México? Bueno, no lucharon, pero pues quiénes fueron, ¿no? Quienes hicieron que volviera a revivir porque estaba prohibido. Entonces sí, hubo personas que la utilizaron como a su favor, que en este caso fueron los católicos, los franciscanos y los jesuitas comenzaron eh, a, a crear vino
y a consumirlo con el, pues ahora sí que con el pretexto de que lo iban a utilizar ellos solamente para sus rituales y consagraciones católicas dentro de la misa. Sabemos que se hace, o sea, de que el padre agarra su copa de vino y se la empina y todo eso. Entonces, pues los dejaron, ¿no? Porque obviamente, pues los españoles fueron quienes trajeron el catolicismo, entonces como iban a decir, eso está prohibido, o sea, pues no, no se podía, era algo contradictorio. Pues fueron ellos, ¿no? Ellos estuvieron en la parte del país norte, en el estado de Baja California y Coahuila. Más abajo, en Durango, Zacatecas, estuvieron comunidades indígenas y mestizas que ellos aprovecharon que estaban lejos del centro del país, que era donde estaban las autoridades, vigilando y todo esto. Entonces ellos aprovecharon eso y empezaron a volver a sacar pues ese negocio familiar que ya les habían enseñado pues de la creación del vino. Obviamente era en bajos volúmenes de producto para que no llamaran la atención, pero igual, ¿no? O sea, ellos estaban en contra porque les quitaron pues su entrada económica, entonces empezaron a hacer eso y pues hubo alguien más que igual se opuso a el escrito que mandó el rey Carlos II, ¿no? Que fueron los de Casa Madero, que Casa Madero es la bóveda más antigua que hay en América de vino. Esta está desde 1529. Se fundó allá en Coahuila y ahí fue, ¿no? O sea, fue la pionera aquí, está en el país, ¿no? Sigue en pie. Entonces ellos se opusieron totalmente, o sea, dijeron, ¿cómo me vas a decir tú que deje de hacer vinos? Pues ellos, ¿no? O sea, como, pues, de cierta forma como, eran como un mini imperio, ¿no? Ellos aprovecharon eso y y pues después sacaron un vino que se llama 3B, que, que en, pues en el embotellado, en la etiqueta, trae literalmente el Tratado de Mercedes, como trae como una parte del escrito, ¿no? Que básicamente esto se interpreta como que ellos aprovecharon igual a su favor el Tratado de Mercedes, como de tú, Rey Carlos, no me vas a decir a mí, o sea, nadie me pudo decir nada porque existe este tratado que dice que yo en mi territorio puedo, pues, cultivar y procesar, crear lo que se me dé la gana porque es mío y yo voy a generar de eso. Entonces, pues fue esa como mini protesta, ¿no? Con el producto, básicamente también. Y bueno, y básicamente esa es la respuesta a la primera interrogante de este video, que era ¿por qué el vino no es parte de la cultura de México? Como países como Chile, Argentina, Francia, donde sea lo que sea que vayan a comer, ellos van a tener una copa de vino y básicamente es parte de su canasta básica, ¿no? O sea, el vino allá es como aquí tomar Coca-Cola o un Jumex, lo que sea, ¿no? Es eso. Entonces, ¿y por qué igual el vino pertenece un poco a la clase alta? Es difícil que alguien te compre un buen vino, que en tu casa haya una buena botella de vino, porque son caras. Básicamente ese es el porqué, ¿no? Pues es que yo creo que sí fue un movimiento social. Como siempre se nos dice, hay que contextualizar. No existían los mismos medios de comunicación que hoy en día, o sea, no había quien le dijera a tal persona de tal comunidad indígena en Zacatecas que alguien allá en Baja California igual estaba en contra y que tenía sus mismas posturas. O sea, no había eso, para empezar, ¿no? Entonces, pues por eso no se enteraron, ¿no? Por eso no jamás existió como un nombramiento o que se juntaran y que marcharan y que protestaran, o sea, jamás existió eso en conjunto, porque básicamente pues en pues estas tres comunidades, bueno, estas tres como grupos que se conocen, que, a ver, que son los jesuitas, los de Casa Madero y las comunidades indígenas y mestizas, pues tenían básicamente la misma postura de yo por qué voy a dejar de producir. O sea, sí voy a producir un poquito porque me da miedo, pero es como mi forma de decir no van a poder conmigo, ¿no? O sea, tenían como esa misma ideología. Entonces, compartían eso, ¿no? Estaban en contra de lo del rey Carlos y es lo que cuenta. Nada más que no tenían un nombre, no hubo ninguna fecha de alguna marcha como lo hay actualmente. Entonces esa es la única diferencia. Y pues ya, creo que sí es un movimiento social. Espero estar bien y espero haya sido interesante el tema y que hayan aprendido algo. Gracias.